Fue arquero, una fractura de tibia y peroné lo tuvo alejado de las canchas por 2 años y hoy es director deportivo. Estamos acá con Gonzalo Salgueiro. Gonza, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias Todo bien. por invitarme. Para mí es un gusto poder hablar de fútbol con gente que siempre está pendiente de lo que está sucediendo cada domingo en las canchas y que se interesa en saber también cómo suceden las cosas. Así que bueno, espero que sea una linda charla. Bueno, esta charla entonces va un poco guiada para ver justamente el cómo suceden las cosas, como vos mencionás bien, ¿no? O sea, pero primero antes de entrar un poco en eso, me gustaría preguntarte un poquito sobre tu carrera como futbolista, cómo fueron tu proceso de inferiores, cómo fue tu proceso en primera división también como jugador profesional. Bueno, yo empecé, bueno, yo soy de Uruguay, toda mi carrera formativa es en clubes chicos, como fueron Bellavista y Juventud, pero que tenían una gran política de apoyo a las divisiones juveniles. De hecho, bueno, Bellavista, Juventud fueron equipos que sacaron camadas de futbolistas que llegaron a primer nivel europeo, como Darío Rodríguez, que terminó siendo capitán de la selección. En Juventud fui compañero de Rodrigo Mora, después fui figura en River. O sea, tenían un scouting que traían jugadores de todo el país, y estoy hablando hace 20 y pico de años, ya no me acuerdo cuánto, pero muchos años atrás. Diego Alonso, quien hoy es, o quien fue entrenador de la selección uruguaya de fútbol, muchísimos futbolistas, Lembo, bueno, muchísimos jugadores que salieron a través de un proceso formativo real, apuntado a eso, y que hizo que esos clubes tuvieran un crecimiento muy importante. De hecho, terminaron uno jugando en la Copa Libertadores y otro en la Copa Sudamericana cuando ese proceso empezó en segunda división. A partir de ahí me toca irme a Suiza. Durante un tiempo estuve en el Bellinzona, un equipo de la parte del sur, donde ahí termino también de tramitar la ciudadanía italiana, que era algo que la gente que me representaba en ese momento quería que yo tuviera, porque tenía la posibilidad de hacerlo, y cuando lo termino me vengo a Peñarol. Un club increíble. Vengo en ese momento de la reserva. El arquero era Juan Castillo, que también era arquero de selección. Estaba, bueno, Seba Sosa, que terminó jugando en Boca, otro chico más, y yo era el cuarto arquero. Y bueno, en ese momento hay un recambio, Sosa se va a préstamo a un equipo, Castillo lo terminan vendiendo y viene un arquero que se lesiona en la pretemporada. En el medio hay unos clásicos de verano donde al equipo no le fue bien, y el técnico en la segunda fecha decide ponerme a mí, que bueno, hace 2 meses atrás era el cuarto arquero. El técnico en ese momento era Gustavo Matosas. Y nada, fue para mí increíble pasar de un equipo chico a un equipo grande, en el medio de haberme ido a Europa, debutar, y encima debuto contra Juventud, que ha sido el equipo donde yo me había formado, y con el atenuante de que a los 10 minutos me hacen un gol de mitad de cancha. O sea, fue un debut. Fue el mejor partido en primera, mira lo que te voy a decir, pero la verdad, me hicieron un gol de mitad de cancha, y encima un gran amigo mío. Terminamos ganando 3-2, y bueno, ese torneo, jugué todo el torneo, terminamos saliendo campeones del torneo clausura, y perdimos la final del Uruguayo con Defensor, que era un defensor que también espectacular, que termina jugando semifinal de Libertadores. Jugar un clásico, que para mí fue increíble, un sueño. Creo que todo lo que nacemos en estas latitudes, nuestro sueño es jugar un equipo grande, jugar un clásico, jugar en la selección. Hice el proceso de selección sub-15, sub-17. Y después, bueno, nada, la vida me fue llevando por Grecia, por Rumania, me trae de nuevo al Uruguay, y termino llegando a Argentina en el año 2012 a Juventud, con quien, bueno, después tuve la suerte de poder lograr el ascenso al Nacional B. Después me vuelvo al Uruguay, vuelvo a ascender en un equipo. Jugué mucho en el ascenso, tuve la suerte de ascender muchas veces, de estar en grupos que ascendieron o en grupos que pelearon. La mayoría de mi carrera terminamos en los grupos donde me tocó estar, gracias a los compañeros, a los entrenadores y al apoyo, pelear muchísimos torneos. Entonces fue muy lindo. La mayoría de mi carrera la pasé viendo cosas lindas, ¿no? Que no es normal en el fútbol. Y bueno, decidí retirarme joven por una cuestión de que ya había perdido un poco el hambre en el fútbol como futbolista, porque había decidido quedarme en San Luis por la pareja que yo tengo, que es de ahí. Entonces ya perdí la convicción de seguir creciendo, de seguir apuntando a irme a otro fútbol. Perdí la competitividad, la fui perdiendo.
Y eso hizo bueno, que a los 32 años, joven, si bien fue también porque tuve una lesión grave en algún momento, decidí retirarme para empezar a encarar proyectos distintos de mi vida. Bien, bueno, tu rol hoy en día, sos director deportivo, ¿sí? Yo quería preguntarte cómo es que se fue gestando esto, o sea, en el transcurso de tu carrera, cómo es que fuiste gestando esta idea de dedicarte a lo que hoy te dedicas. Yo como futbolista siempre fui muy crítico de las dirigencias, por así decirlo. También era un fútbol donde el futbolista sufría mucho. Hoy, si bien sigue sufriendo, pero creo que cada vez menos, porque los clubes cada vez entienden más al futbolista y cada vez se preocupan más por darle herramientas para que termine teniendo todo lo que necesita para poder rendir dentro del campo. Y eso hizo que obtuviera muchísimas experiencias de charlas con dirigentes, de los cuales pasaba de tener diferencias a muchas veces entenderlo. No justificarlo, pero sí entenderlo por las necesidades que tenían los clubes, que muchas veces no podían brindarnos todo lo que queríamos. Y sobre el tiempo, conocer mucho a una institución, como me pasó en Juventud, donde yo la conocía porque estuve muchísimos años, me tocó ascender, me tocó jugar clásicos, me tocó tener una lesión, irme, tener cariño con la gente y conocer la problemática que yo entendía que tenía el club para no proyectar jugadores jóvenes. Y eso hizo que, bueno, cuando yo me retire, los dirigentes me propongan a mí también, porque, bueno, habíamos tenido un año muy duro, habíamos peleado el descenso el último año que yo jugué, y creo que también en parte el club necesitaba un poco tener una figura distinta a la de los dirigentes que venían año tras año llevando adelante los procesos deportivos, y ahí donde me proponen a mí el cargo, la verdad que yo no me lo esperaba, tampoco estaba preparado para llevarlo adelante, pero sí me tentó la posibilidad de hacerlo, lo empecé al principio lo desconocía, no sabía, hablé con muchos amigos que ocupaban cargos o que eran entrenadores o dirigentes y les preguntaba, y bueno, me costó mucho separarme del futbolista, pero me separé. Y creo que cuando me separé del futbolista fue cuando más empecé a poder desarrollar la función. Más o menos ahí vienen los arranques. Ok, ¿y cuál es tu función? ¿Cuál sería tu función? Bueno, en realidad empezó entendiendo que había. Yo tenía una discusión con un dirigente que en ese momento estaba en el club, donde él me decía que yo quería apostar a jugadores de San Luis y él me decía que jugadores de San Luis no servía. Y yo digo, ok, estoy de acuerdo con vos, pero ¿por qué no sirve? ¿Qué le diste vos al jugador de San Luis para que el jugador de San Luis sirva? Vos invertiste en él en juveniles, vos le diste un gimnasio, vos le diste materiales, le diste pelota, le pusiste entrenadores capacitados, le diste una buena competencia, le diste un psicólogo, te interiorizaste de los problemas personales que tenía ese chico, de los problemas nutricionales. ¿Qué le diste vos para que el producto sea bueno? Obviamente, si vos no le das nada, no esperes que el producto sea bueno. Y cuando yo le propongo a los dirigentes, vamos a apostar al jugador, bueno, vamos a sacar recursos desde el fútbol profesional para invertirlos en las divisiones juveniles. Vamos a empezar a armar un selectivo. Vamos a empezar a exigir que los entrenadores sean recibidos. Vamos a empezar a competir en AFA, que ya si bien era una decisión dirigencial que ya se había tomado y que de hecho ya se estaba compitiendo el primer año, pero vamos a empezar a competir realmente, vamos a empezar a hacer un seguimiento, vamos a empezar a proyectar jugadores que terminen formando parte de la primera división y que transformen al club en un potenciador de futbolista y que crezca el patrimonio. Porque yo entendía que Juventud tenía una necesidad imperiosa de empezar a generar recursos propios, más allá de los que tenía o los que tiene, que son generalmente aportes del Estado, más lo que aporta la Asociación de Fútbol Argentino, para poder empezar a crecer y para poder empezar a proyectar otra cosa. Y también no salir a buscar 30 jugadores por torneo, o 20 o 15, sino cada vez ir a buscar menos, porque vos tenés una base más grande y achicás mucho el margen de error torneo tras torneo. Y la verdad que nos fue muy bien, potenciamos muchísimos chicos, hicimos debutar más de 40 y creo que me estoy quedando corto, el último periodo que han debutado muchísimos más. Y hoy han ido chicos de ese proceso que están jugando ya la Copa Libertadores, digamos que si cuando nos sentábamos lo proponíamos, era impensado, y sin embargo se desarrolló y se demostró que dándole herramientas, el jugador de San Luis estaba a la altura y hoy de hecho yo creo que es uno de los clubes que más miran los clubes de Nacional B y los de Primera en cuanto a la competencia que ellos tienen para ver qué jugadores se destacan, porque saben que tienen buena formación, saben que tienen un seguimiento, saben que son chicos respetuosos, saben que son chicos que persiguen el profesionalismo, que saben que tienen en el horizonte el fútbol profesional, si ellos rinden y si ellos hacen todo lo que necesitan
para que el club les dé la oportunidad de ponerlos en la vidriera, que es hoy el torneo que disputa, que es el Federal. Bien, ¿y cómo es posible llevar eso a cabo? Porque uno lo piensa capaz muchas veces en clubes de primera división, donde el presupuesto es otro, las realidades son completamente distintas a nivel económico. ¿Cómo es llevar eso en un club como por ejemplo bien mencionás Juventud, que es donde te tocó trabajar, que es un club que está en tercera división y que no tiene un presupuesto alto, presupuesto grande, como si tienen la gran mayoría de los clubes de primera división, para aplicarlo sobre todo esto que me mencionás de los jugadores chicos, jóvenes? No es fácil, obviamente, requiere de muchísimo trabajo artesanal, porque esa es la palabra. Nosotros fuimos artesanos con esos chicos, los construimos, era un trato muy personal, tal vez vos teniendo 10, 15, 20 personas en un área, es mucho más estructurado, mucho más lineal. Acá fue mucho más, por eso te digo la palabra artesanal, fue mucho más del día a día con el jugador, fue mucho más de verlo crecer, fue mucho más de acompañarlo, fue mucho más de proyectarlo en su crecimiento, tal vez en pasos acelerados para ganar el tiempo que no teníamos. Y después mucho trabajo de campo a la hora de observar jugadores, porque obviamente no tenemos las herramientas para ver un futbolista en competencia a través de imágenes, porque no las había. Entonces recorrimos el interior, yo me fui a Arizona, me fui a Merlo, me fui a Nueva Dalia, me fui a Villa Mercedes, miraba mucho la liga local, miraba mucho las juveniles, o sea, tratábamos de enfocarnos mucho en lo que estaba por venir, porque obviamente los que estaban ya más cerca del fútbol profesional carecían de todas esas herramientas que nosotros queríamos dárselas. Entonces empezamos a apuntar a edades más jóvenes. Y ahí es donde, bueno, donde empezó la magia. La verdad que yo creo que fue imparable. Encontramos futbolistas en torneos de verano de campo, como fue Thiago Ferreira. Thiago Ferreira a mí me invita a Ariel Figueroa a ver el torneo que él realiza en su localidad en Arizona, en diciembre o en febrero, no me acuerdo ahora, y me como todo el día, todos los partidos con una planillita, viendo las edades, viendo los jugadores, y en un momento lo veo a Thiago Ferreira. Central, metro 90, zurdo, veo 16 años, compitiendo en la primera de su localidad. En un torneo que es feroz aparte, porque es muy competitivo. Termina el partido, lo llamo, mira, yo me presento, quiero que vengas a sumarte a Juventud, me cuenta un poquito su historial, cuál había sido, y ahí empezamos a trabajar con él, siguiéndole el proceso, mejorándolo, constantemente estando encima de él, tenés que mejorar esto, tenés que mejorar el otro, y lo llevamos a la competencia a terminar hoy. Esto fue pre-pandemia, estar jugando ya la Copa Libertadores, habiendo pasado por primera, por Nacional B, y para nosotros es, primero que nada, una confirmación de que era el camino, y segundo, es muy gratificante, lo mismo con Misael Sosa, también viéndolo en la liga local de San Luis, lo mismo con Santiago Solari, chicos que nos han dejado muy bien parados, que han representado ese proceso, que lo han entendido y que lo han llevado adelante y hoy están compitiendo en el primer nivel en el fútbol de élite, digamos, y habiéndolos sacado de donde los sacamos, para nosotros es un gran proceso. Claro, esos son chicos que pasaron ahí por Juventud y que hoy en día están jugando los tres Copa Libertadores, si no me equivoco. Sí, bueno, ahora Thiago Sudamericana porque quedaron eliminados con Alianza Lima, pero sí, o sea, digamos, para un club del Federal A en 4 o 5 años llevar jugadores con todo lo que representa, con los ingresos que representaron para la institución, con lo que transforma hoy que todos los chicos que están en San Luis quieran ir a jugar a Juventud porque ven sus espejos, que es lo más lindo que uno puede tener, verse reflejado en decir yo acá si juego bien, el club me va a potenciar, me va a poner a competir y además se va a preocupar por ponerme en los ojos de otros equipos, porque también fue un trabajo que hicimos de empezar a recorrer. Yo me acuerdo que venía con una carpeta a Buenos Aires y me sentaba con dirigentes de clubes, con representantes y le decía, mira, tengo este jugador, seguilo. Y cuando hacía un gol se lo mandaba. Y cuando tenía un buen rendimiento se lo mandaba. Y al principio muchos no le daban bola. Santi Solari, que fue el caso más, el primero de los casos, fue el que hizo que todos empiecen a prestar atención. Mira, me acuerdo que este vino hace 3 años con esta carpetita, con este jugador, y mirá dónde está hoy, mirá lo que vale. Y después vine con Misael Sosa y empezó a tener éxitos en los torneos, y ya era otro. Después Thiago Ferreira, después Juan Arnó, que está en Maipú, y después el caso de Marcelo Egel, Juan Gobeto, y empezamos. Terminamos sacando más de 10 jugadores que terminaron jugando en Nacional B, 7, 8 que terminaron jugando primera, en el exterior.
Y bueno, eso hizo que hoy, digamos, sea un club que lo mira. Claro, esto es lo que te trae es que te miran con otros ojos ya. O sea, ya hoy a Juventud podemos decir que se lo mira con otros ojos por estas cosas que me mencionás, por estos casos. Sí, claro, porque sabés que además sigue apostando a eso. O sea, Claro. si bien tuvo un pequeño impasse en el torneo anterior, porque trató de ir por otro camino deportivo, este año que se retoma nuevamente ese camino, ya hoy hay chicos hay intereses de clubes modelos en la Argentina, clubes modelos en la Argentina y en el mundo, que están interesados en otros jugadores. Hay chicos que hoy están compitiendo en juventud en el torneo Federal A, que ya hay interés concreto de clubes de primera división. Digamos, y eso hace que y van 5 partidos, no van 30. Sí, recién No es que ya arranca. el chico fue Sí, sí. noticia porque hizo 10 goles, es porque lo están siguiendo. Y eso es, para nosotros es un orgullo. Esto lo referió entonces a tu paso en Juventud. Después de más de 4 años, Casi 5 años. casi 5 años en Juventud, se te da un paso a Mitre. Club distinto, club donde, bueno, vos me comentaste que en Juventud te conocían de tu paso por jugador, en Mitre no había sido jugador. Es una categoría más, porque estamos hablando de Primera Nacional. ¿Cómo es que se te da este paso? Bueno, a través de las relaciones que te comentaba, que había gestionado muchos casos con dirigentes o con gente del fútbol, yo ya había tenido algún acercamiento de algunas instituciones interesadas en la forma de trabajar y en ver si se podía replicar o no en sus clubes. Obviamente yo tenía muchísima confianza en la metodología, pero también tenía la incertidumbre de decir, che, lo puedo hacer en un club que yo no conozco, lo puedo hacer en un club donde no me conocen, lo puedo hacer en un club donde no conoces al canchero, no conoces al utilero, Sí. donde digamos, ¿qué lugar vas a ocupar ahí? ¿Cómo hacer para ganarlo? Y también, acá vos los viste crecer a los chicos, ¿cómo haces para hacerlo en otro lado? Es la misma receta aplicable ahí. Y bueno, en un momento me senté con me dio la oportunidad de trabajar, que es Guillermo Herrera, el presidente, y nada, me comentó cómo hacíamos nosotros para vender desde Juventud de San Luis, cuando él en Mitre no había podido realizarlo. Bueno, yo le comentaba que lo primero que sí era una vidriera Mitre, claramente, si Juventud Sí. era una vidriera, que ni siquiera se televisaban los partidos, imagínate Mitre que tiene la televisación todos los fines de semana, del Nacional B, sumale el entorno que tienen las canchas, la cantidad de gente, la calidad del producto, que es muchísimo mejor al Federal A. El tema es que hay que tener que vender, digamos. Vos podés tener jugadores llenos de jugadores, pero si no tienen las características que los clubes compradores buscan, es muy difícil vender. Hay que tener una edad, un biotipo físico, un rendimiento actual y una proyección de rendimiento que permita que esos clubes se interesen en esos jugadores. Y bueno, le presenté un proyecto, me interesó y empezamos a trabajar ya antes del cierre del año en el mercado de pases para incorporar ese tipo de futbolistas. Bueno, y se da la llegada de Facundo Cueñá, que en ese momento jugaba regional amateur en Embajadores de la Barriga. Yo lo tenía visto desde eh, de Sancinena, que deja de Sí. participar. Se da la llegada de Tiago Ferreira, que provenía de Juventud, de Juan Pablo Boeto, que provenía de Juventud. Se da la llegada en ese momento de Luciano Hatch, que no estaba jugando en Ferro, y nosotros lo pusimos como primera alternativa. Se da la llegada de Fabio Cabral, se da la llegada de algunos chicos que venían de jugar en la reserva, de Franco Pozzi, que estaba jugando en la segunda división del fútbol uruguayo, y ahí empezamos a diagramar. Obviamente ya había una base que daba del torneo anterior, que era muy buena, que había competido muy bien. Y ahí es donde empezamos a armar la estructura de Mitre. Yo tal vez con mucha incertidumbre de si era realmente, si Thiago iba a estar a la altura, si Guiñac iba a estar a la altura, Sí. si Cabral iba a estar a la altura, si Hatchfield iba a estar a la altura. Bueno, la realidad es que Tuvieron. estuvieron a la altura, fueron figuras en el torneo. Thiago ya a mitad de año estaba jugando en Defensa y Justicia, o sea, a mitad Claro. de año, 6 meses le llevó a un chico que estaba en el Federal de estar en Defensa y Justicia. Fabio Cabral, que lo trajimos cuando estaba jugando en Cipolletti. Es más, lo trajimos, el chico no decide venir a Mitre y se va a Remedio Escalada, y no jugaba en 7, 8 fechas, no había pisado la cancha. Y ante una lesión que nosotros tuvimos, yo decidí traerlo, sabiendo que no había jugado, o sea, me arriesgaba a una incorporación importante. Fue un antes y un después para nosotros, y termina también yéndose a un equipo de primera. Hatchfield, que yo creo que si no se lesionaba el dedo que tuvo, ese problema que tuvo en la mano, también iba camino a eso. Facundo Muñoz, que está consolidado en el Sí. equipo,
teniendo 22 años, ¿no? Son chicos muy jóvenes, la mayoría de ellos, y hoy están todos en un nivel muy alto. Pues se da lo de Thiago que se va a jugar en el equipo de la Copa Libertadores. Bueno, Fabio que termina central clasificando y también está jugando. O sea, el scouting que nosotros hicimos nos trajo jugadores con proyección de rendimiento, porque todos rindieron, jugadores con proyección de base para el próximo torneo, como Hatfe, Guaniac, y jugadores que generaron ingresos, como fueron estos chicos, y que te aseguran que a futuro seguramente van a venir más, porque Hatfe es un jugador que es súper vendible, Guaniac es un jugador vendible. Entonces, todo eso a mí me dio hoy la tranquilidad de decir, bueno, la metodología de trabajo es por ahí, hay que confiar, hay que trabajar, hay que buscar ese biotipo de jugador. Y obviamente uno ya va con el tiempo afinando el ojo, porque ya sabés lo que quieren los equipos que compran, ya sabés lo que quieren y no solamente ves también en qué se equivocan, porque vos al ya tener conocimiento de qué buscan y a veces ver que buscaron a uno y se equivocaron, o no les rindió como esperaban, y ver que ya hay un común denominador en los jugadores que sí triunfan, ahí es donde hoy uno cada vez se siente con más confianza y también el crédito que ha ido ganando con el tiempo es cada vez más grande y cada vez te cuestionan menos a la hora de vos recomendar un jugador. Yo he tenido casos de jugadores que han sido comprados, capaz que hasta sin conocerlo, Sí. confiando en el criterio que uno tenía, porque también el crédito lo tenés y lo perdés también. Si yo mañana te digo, che, Santi, hay este jugador que es un fenómeno, lo llevás y no es un fenómeno, ya la próxima vez que te llame seguramente lo Y dudes o no me atiendas. Ahora, si yo te digo es un fenómeno, y va y es un fenómeno, te digo otro, va y es un fenómeno, ya el tercero, ya me llamas vos, no te tengo que confiás, llamar claro. yo. Sí, sí, sin duda. Bueno, eso es un poco lo que el éxito que ha tenido, ¿no? Obviamente uno trata de ser muy responsable porque sabe que cada jugador es eso, representa tu trabajo, representa a una institución que quiere transformarse en vendedora. Y bueno, la verdad que hemos tenido un éxito muy importante y hoy yo estoy muy contento, estoy muy confiado en la forma de trabajo y como te digo, cada vez tratando de perfeccionarla más para que el producto que uno ofrece, que es el futbolista, sea cada vez mejor. Bueno, vos por lo que me estás comentando tenés una metodología de trabajo marcada, ¿sí? Una forma de trabajar incorporada en vos. Vamos a poner un caso, por ejemplo, yo soy presidente de un club, como recién me hablás de que hablaste con que te llamó el presidente de Mitre, tuviste una reunión. ¿Qué es lo que vos me podés ofrecer? ¿Qué es esta metodología de trabajo? ¿Cómo es? O sea, ¿qué es lo que vos me podés ofrecer para que yo cuente con vos para que me ayudes en el club? Bueno, hoy una experiencia ya de haber acertado y errado un montón de cosas, ya saber qué tipo de procesos son los que te van a estar mucho más cerca del éxito, no que te lo aseguro porque fórmulas mágicas no hay, sí lo que hay es formas de trabajo que te acercan muchísimo a poder conseguir los logros. Y además acompañarlo de un crecimiento institucional que vaya de la mano, porque si vos ascendés, vos salís campeón y vas a una instancia superior en lo deportivo, ya sea una categoría o un torneo internacional, y vos no te preparaste institucionalmente para eso, la vas a pasar mal. Entonces yo creo que las instituciones tienen que apostar a proyectos sustentables en el tiempo, a que a vos te permitan lograr un objetivo y ya poder ir por otro, y no lograr un objetivo y mirarte a la cara y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y eso lo puedes hacer desde el lado deportivo y desde el lado institucional. Desde el lado deportivo, como bueno, generando proyectos a mediano y a largo plazo, que en el corto sea sustentable. O sea, yo no te puedo decir, no, vamos a ascender en 5 años, pero el primer año vamos a descender. No. O sea, el primer año vamos a generar un proceso competitivo que tal vez sea el más duro inicialmente, Sí. porque es desacostumbrar a la institución y a toda la estructura a trabajar de una forma distinta. A empezar a armar un plantel con rangos etarios que tenga 5 o 6 jugadores de más de 30, 10, 12 jugadores de entre 25 y 30, 10, 12 jugadores entre 20 y 25 y 6 o 7 la misma cantidad que tenés de los grandes y de los chicos. Pero que compitan, no decir los tengo para rellenar, no, que tengan la misma posibilidad de competencia que tienen los jugadores grandes. Y es más, algunos hasta que estén realmente apuntados a competir todo el torneo. Vos me decís, pero ahí te estás metiendo capaz en el terreno del entrenador. No, me estoy metiendo en el terreno de la institución. Decir, che, este chico lo queremos potenciar, lo queremos mejorar, lo queremos proyectar. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Eso se hace compitiendo. Eso se hace acompañándonos la semana, mejorándolo, que el equipo sepa que ese jugador es uno de los que la institución tiene. Y los proyectos deportivos se manejan de esa forma. O sea, no hay que tener miedo de hablar de jugadores apuntados a crecer, porque el rendimiento lo sostiene, no apuntados a crecer, porque yo digo, no, me gusta este, lo quiero apuntar para que No, 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 porque el rendimiento lo respalda y la proyección de rendimiento, y porque el club necesita el día de mañana generar ingresos económicos que permitan que el proyecto deportivo que ya iniciaste
lo acompaña la parte institucional. ¿Por qué? Porque en algún momento todos perseguimos ganar. Ujú. Todos queremos ganar. El proyecto deportivo persigue ganar. Ahora, persigue ganar con un sustento de que vos puedas volver a ganar. Porque si no, para ganar, sí, tiramos la bala, el primer torneo, vamos, traemos técnicos, jugadores, y si no ganás. O ponerle que no es que no ganás, llegaste a la final y perdiste. Y fuiste a buscar 30 jugadores y el entrenador, ¿cómo lo sostenés si vos no proyectaste un proyecto a largo plazo o por lo menos a mediano plazo, con contrato de 2 o 3 años? No lo puedes sostener. Yo estoy cansado de ver torneos donde equipos que llegan a la final al otro año no tienen uno de esos jugadores porque no los pueden sostener porque te lo lleva el equipo de mayores categorías, te lo lleva el equipo del exterior o te cuesta carísimo retenerlo. Entonces ya se termina saliendo caro el proceso. A lo que hay que apuntar es a tener un proceso a largo plazo con un corte en el mediano plazo y con una iniciación en el corto. El corto es clave en el armado del plantel, en la decisión de los contratos a largo plazo, en qué jugadores son los que van a apuntar, en qué puestos. También empezar a trabajar con instituciones de mayor jerarquía para empezar ya a ponérselos en los ojos. Bueno, todo el proceso que nosotros iniciamos en Juventud es el mismo que hicimos en Mitre y el mismo que tienen que hacer otras instituciones, que lo hacen otras instituciones, porque yo estoy constantemente en contacto con instituciones que llevan a cargo este tipo de proceso deportivo y es similar, o sea, es parecido. El de primera lo hace con equipos del exterior, la parte de la venta, y con equipos de Nacional B la parte de la compra, con equipos de Federal A la parte de la compra. O sea, y nosotros lo hacemos con la categoría que sea, puedes hacerlo con de regional amateur, con equipos de ligas, puedes hacerlo con Federal A, con equipos de regional amateur y de ligas o reservas o juveniles, puedes hacerlo de Nacional B, o sea, para abajo es mucho más fácil, Ujú. porque te permite tener mucho más abanico de posibilidad de elección de jugadores. La forma de trabajo es esa es la que yo creo, es la que ha dado resultado, es la que ha dado resultado a otros equipos, es la que yo ya como futbolista viví procesos de ese estilo, es tener un proyecto que sea independiente de los entrenadores, de los jugadores circunstanciales y que se respete y que a la larga vos te sientas cómodo y digas, ya está, o sea, este es el camino, vas a buscar, vas a ahorrar. En muchísimos casos, si vos tenés una producción propia de jugadores juveniles, vas a ahorrar alquileres, vas a tener muchísima identidad, que los clubes a veces, muchísimas veces carecen porque traen 30 jugadores afuera y no tienen sentido de pertenencia, vas a tener sentido de pertenencia, vas a absorber cada vez más juveniles porque van a querer ir a tu club porque saben que ahí crecen y se proyectan. Y además, al vos crecer institucionalmente, termina siendo más fácil el logro deportivo. ¿Por qué? Porque vos creces como institución. Vos empezás a invertir en infraestructura, empezás a invertir en área médica, empezás a invertir en todas las herramientas que se le dan a un jugador para que se sienta cómodo y pueda crecer y tener rendimiento. Y eso se corre, esa bola se corre. Entonces, mañana los entrenadores los mejores entrenadores van a querer venir a tu club, porque vos das todas las herramientas. Los mejores jugadores van a querer venir a tu club. Entonces, el mismo proceso solo termina siendo el imán para que el logro deportivo se consiga. Porque vas a poder elegir entre los mejores, cuando de repente inicialmente te cuesta, los tenés que convencer, a mí me ha pasado. Tenés que llamar jugadores, estar corriéndoles atrás y muchísimas veces no lograr que vengan. Ahora, de la otra forma, los mismos entrenadores, los mismos futbolistas, los mismos directores deportivos, los mismos violalistas, los mismos jugadores fijos, empezás a tener los mejores de la categoría habiendo crecido vos como club. Y no traer a los mejores para vos después crecer. Yo creo que es a la inversa. El club se tiene que preparar. ¿Para qué? Pues como te decían, de los logros deportivos, después tienen desafíos muchísimo más grandes. Vos hacen desde un regional amateur a un federal A. Y el cambio ya es desde lo administrativo, desde lo logístico, desde lo económico, desde la estructura, desde la infraestructura, de los recursos humanos, de lo legal. Cambia todo. Y más si vas a Nacional B, ya va a ser una categoría 100% profesional, donde ahí tenés que tener muchísimo más. Entonces, digamos, cuando los clubes crecen, la misma categoría muchísimas veces los empuja para arriba. Por esto que te digo, porque todos quieren ir a jugar ahí. Todos Claro. quieren formar parte de ese club porque vas ahí y hasta muchas veces más barato. Traes los jugadores más baratos que otros clubes porque vos le brindás cosas que otros clubes no, y eso hace que vos, uno paga 2 pesos, pero no tiene las herramientas que vos tenés y capaz lo traes por 1,50. Bien, bien. ¿Y por qué yo, presidente de X club, tengo que, digamos, tomar esta metodología y no decir, no, pero yo voy a traer un técnico y que el técnico me diga quiero tal, 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 tal y tal, y armamos el plantel y vamos con eso? ¿Por qué eso, digamos, qué ventajas tiene, digamos, lo que vos me podés proponer a decirte, no, pero yo quiero traer un técnico y que él me diga pim pum pam y vamos? Se puede hacer. Yo, digamos, hablo de la fórmula que a mí me dio resultado y la que yo he visto y creo que en el tiempo es sustentable. Yo creo que los planteles deben ser heterogéneos, primero que nada. Es decir, deportivamente heterogéneos.
vos me contratás a mí como entrenador, yo tengo una forma de jugar y voy a querer contratar jugadores para esa forma de jugar y en su mayoría jugadores que a mí me den seguridad, porque normalmente el entrenador tiene capaz 4 partidos. Ahora, yo tengo un proyecto como club a largo plazo. Ponele que esos 4 partidos de entrenador le va mal. Se va el entrenador. Digamos, Viene otro entrenador. Ahora, tiene que jugar de la misma forma, porque el plantel formado en base a una idea de juego. Ya no puede cambiar el rumbo de lo deportivo. O sea, va a tener que puede cambiar la motivación, puede cambiar la forma de entrenar, pero más o menos el rumbo deportivo vos ya lo definiste en el armado del plantel. Yo siempre le digo a los presidentes, no nos podemos equivocar en los jugadores, en el técnico nos podemos equivocar. Porque el técnico lo cambia. Y lo puede cambiar 100 veces, el plantel no. El plantel puede hacer 4 incorporaciones a mitad de año y podés sacar, si querés, alguno, pero no lo podés cambiar. Ya el destino vos lo definiste en el armado del plantel. Y yo soy técnico y quiero jugar con 4-9 de alto, de área. Bueno, me va mal, te contrato a vos. No, pero yo juego con extremo y no tenemos. ¿Y qué hago? Pongo los grandotes de área a jugar como extremo. Por eso yo creo, y ahí es donde te digo que por qué no un entrenador, y no es contra los entrenadores, o sea, es contra muchas veces características. Che, yo quiero, y además porque muchas veces los entrenadores quieren nombres propios. O sea, yo lo quiero a Juan. Y Juan, si yo lo voy a buscar a Juan, me va a costar algo, que si sí. yo voy a buscar a uno que el nombre empiece con J y no sé, y termine con N, capaz que no es Juan y consigo otro nombre medio parecido, entonces ya el abanico de posibilidades se abre. Y eso es mucho más sano para la institución a la hora de contratar jugadores. Tener características. Yo quiero un punta alto, bueno, Juan es alto, bueno, pero también está José que es alto. Mirá, y tiene esta característica y viene por capaz menos dinero y es más joven, tiene más proyección. Entonces ahí vos abrís un abanico de posibilidades que es mucho más sano para el club y ampliás la elección. Y además, es lo que te decía antes, vos en el medio metés los jugadores proyectables, le decís al entrenador, mirá, este jugador queremos, y el entrenador va a buscar lo más seguro muchas veces, que no termina siendo no en rendimiento, porque nosotros, como te decía, hemos traído jugadores muy jóvenes, que en los papeles capaz el entrenador o los entrenadores no lo hubieran contratado y terminaron siendo mejores que jugadores grandes que contrataron en otros equipos. Sí. Entonces, por eso yo creo que, primero porque es más sano para la institución, segundo, porque en el caso de que lo deportivo no funcione, al haber habido una intervención y al tener un plantel que tenga todas las variables, mañana se va el entrenador que juega con punta salto, que le contrataste de punta salto, y viene un entrenador que juega con extremo y vos tenés extremo dentro del plantel. Entonces vos armás el plantel para que lo pueda dirigir cualquier entrenador y pueda jugar de cualquier forma. Entonces ahí es donde está la intervención de la dirección deportiva, del manager o de la dirigencia, en caso de que no lo tenga, para poder tener esa variable que te permita a vos poder cambiar el rumbo del destino deportivo del año. Y vos sabés que a mí me ha pasado muchísimo. En varios casos hemos cambiado de entrenador. Y estaban las herramientas para que el entrenador pueda jugar distinto. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre un manager, por así decirlo, y un asesor deportivo, que es lo que vos me mencionás? A ver, el manager está muchísimo más en el día a día, interviene muchísimo en la cotidianidad del club, en casi todo. Digamos, yo cuando estaba en juventud me tocó llamar a los futbolistas, hacerle los contratos, sacarle los pasajes, encargarme de la logística, por momentos hasta cuando pasaba algo, ser utilero, hasta tuve que cortar el pasto una vez, digamos. O sea, hice de todo. También depende de la estructura del club, ¿no? Obviamente, y de los recursos económicos y humanos que tenga. Después está el director deportivo, que tal vez es un poco más superficial y es el que se encarga, el que trasciende en el tiempo y pueden pasar hasta tal vez algunos managers, digamos, el supervisa el trabajo del manager deportivo que es más de campo. Y después está el asesor deportivo que trabaja en conjunto con los dirigentes, no interviene tanto en la cotidianidad del club, pero sí en decirle, mirá, yo creo que este es el rumbo que tenés que tomar, en conjunto con los dirigentes, a dónde querés ir, bueno, para ir ahí podemos ir por este camino, podemos traer este tipo de futbolistas que nosotros ya tenemos observados. Ese es un trabajo muchísimo más externo, no es necesario estar en el día a día del club, sino que las decisiones se toman más en los mercados de pases, apuntando al proyecto deportivo que el club tenga. Si el club no lo tiene, vos le podés acercar un proyecto deportivo adecuándose a la estructura del club sin intervenir, digamos, sin estar presente en cada una de las decisiones, sí en decisiones esenciales como la elección del entrenador, como el armado del plantel. Pero después en el resto el club sigue manteniendo una autonomía de decisiones que en caso que requiere la participación del asesor,
se puede llevar adelante. En caso de que no la requiera, ellos seguirán con su continuidad. Hay clubes que lo tienen, hay clubes que están armados, que les falta la pata deportiva porque no terminan de ver el rol netamente deportivo, porque muchas veces a los dirigentes les gusta tomar decisiones deportivas. Yo muchas veces he hablado con dirigentes que entienden muchísimo de fútbol, que saben muchísimo de fútbol. El tema es que al yo venir del palo del jugador, yo tengo una facilidad muy grande que hoy hay dirigentes que no la van a tener y no la van a tener nunca, que es llamar a un vestuario y preguntar cómo es Santiago. Y que un jugador me lo diga. No, Santiago, mirá, tenés que ver con esto. No, Santiago es un fenómeno, se mata entrenando. Que el dirigente normalmente no puede hacer eso. Porque o no tiene contacto con el jugador, o el jugador no tiene la confianza muchas veces para blanquearle, porque Sí. ¿con quién estoy hablando? No te conozco, no tenemos confianza. Tal vez lo que yo te diga ni siquiera te interese, capaz que a vos te importa cómo juega, y yo capaz que te digo, mirá, juega re bien, pero no se cuida, o tiene estos problemas, o tiene que mejorar esta área, entonces uno ya se enfoca en eso y tiene las herramientas para hacerlo. Ahí está muchísimo la clave y por eso hoy yo entiendo que muchos clubes, la mayoría de los clubes, ya tienen directores deportivos, tienen asesores deportivos, o directores deportivos, o managers, o secretarías técnicas, porque entendieron que el rol es necesario y entendieron que ya necesita gente que realmente trabaje, que esté 100% pendiente del proceso deportivo de la institución. Y eso creo que ha hecho crecer muchísimo al fútbol en general y al fútbol argentino sobre todo, pero a los dirigentes creo que también cada vez se capacitan más, cada vez los dirigentes más preparados, cada vez uno habla con un dirigente y entiende más muchas veces de otras áreas donde hoy se enfoca y descansa de lo deportivo, porque lo deportivo es muy domingo a domingo. Lo deportivo es muy anímico de domingo a domingo, en cambio tal vez lo dirigencial, institucional es más, va por otros lados y eso permite que el dirigente descanse, si bien no descansa, pero en lo semanal y en lo cotidiano sí. Bien, escuchándote, se me vino una pregunta eh, a la cabeza. Yo te pregunto ahora con respecto a los jugadores, ¿no? ¿Cómo compro? ¿Cómo vendo? ¿Cómo es un proceso de compra, un proceso de venta? ¿Cómo funciona, digamos, dentro de lo que es un club? Porque yo no, obviamente no tengo idea como para que nos cuentes cómo es una compra, cómo es una venta. Bueno, a ver, hay una parte comercial ahí que implica tratar de, como te decía antes, en el caso de vender, poner un jugador en los ojos de los clubes que saben que tienen el poder económico para hacerlo. O sea, si yo soy un club del Federal A o del Nacional B, los que me van a comprar son los de las categorías superiores o los del exterior. Entonces uno empieza, yo siempre traté de poner a los jugadores en el ojo antes, no cuando ya estaban arriba de la mesa. ¿Y por qué antes? Porque cuando el jugador ya está arriba de la mesa, normalmente ha requerido mínimo 15, 20 partidos. Y eso ya lo acerca muchísimo al periodo de pases. Y en el periodo de pases, el jugador compite con todo el mercado. En cambio, cuando yo te lo pongo en enero en los ojos y en febrero yo empiezo a competir, yo te voy mandando imágenes, yo he cerrado jugadores meses antes del periodo de pases. Y ahí no competía con nadie el jugador, porque son pocos los que ya le ponen los ojos al jugador para que lo sigan y le van mandando el material constantemente. Y eso hace que el club, al ver que ese chico va a tener rendimiento, quiera cerrarlo antes de tiempo para no competir con los otros clubes. Entonces, es sano para ambas partes. ¿Por qué? Porque el jugador ya no compite con otros jugadores, porque tal vez de acá a acá, cuando el otro club cerró, hubieron otros jugadores destacados, o en el mercado de pases aparecen constantemente opciones. Y el club no compitió con nadie. O compitió con menos clubes, digamos, por así decirlo, porque después que ya está el mercado de pases, digamos, es una carnicería prácticamente, por así decirlo. Todos quieren a o los clubes, o los jugadores quieren ir a tal lado, entonces es mucho más sencillo. Para comprar, lo mismo, hacer un seguimiento del futbolista, saber que vos también lo vas a necesitar y le vas a poder dar uso, porque yo no voy a comprar un arquero si tengo dos. O yo no voy a comprar un 9 si sé que ese 9 no va a ser útil para mi forma de jugar. Si además sé que no va a tener potencialidad, digamos, de proyección o tal vez puedes comprar un jugador para utilizarlo netamente en lo deportivo y proyectarlo en tu club a 2 o 3 años. Se me fue Armani, por dar un ejemplo. Bueno, yo ya tengo proyectado un jugador, o lo compro, para que sea el nuevo Armani. Porque hay clubes que no necesitan un jugador que venga, rinda y se venda, sino un club que venga y rinda, un jugador que venga y rinda durante años. Claro. Porque son otro tipo de instituciones que pelean otro tipo de campeonato y que tienen otro tipo de objetivos. El objetivo tiene mucho que ver, el poder económico tiene mucho que ver,
y después está el trabajo de campo, como te decía antes. Yo siempre trato mucho que vengan a verlos a los jugadores. ¿Por qué? Porque cuando vos miras un partido en televisión, yo me vi un central, por ejemplo, estoy analizando un central para comprar. Estoy mirando el partido en la televisión. La televisión enfoca el central cuando participa y cuando el equipo está atacando, yo ya dejo de ver al central y empiezo a ver a los delanteros y a la jugada en ofensiva. Sigue la jugada. Claro, y a mí me gusta ver qué está haciendo el central cuando el Claro. equipo está atacando. Porque a mí ya me marca qué tipo de jugador es. Quiero ver si está mirando como si fuera un televidente o está prestando atención a dónde está el delantero, a ver si está bien parado, si está ordenando, si está ya viendo dónde puede llegar a caer el futuro despeje o el futuro contragolpe para poder anticiparse y resolverlo. Son todas cosas que en la tele no se ven. Vos podés tener 100 scouting, que hay cosas que se la están perdiendo en el trabajo de campo. Y a mí el trabajo de campo me gusta muchísimo porque ahí es donde terminás de ver todo. Terminás de ver la gestualidad, cómo reacciona ante las adversidades deportivas, desde lo actitudinal, cómo es si hacen el cambio y les toca salir, si después termina pateando botella, o no sé, o teniendo gesticulaciones con compañeros. Digamos, un montón de cosas, cómo está en el mano a mano con los rivales, de la parte física, de la parte técnica. O sea, hay un montón de cosas que en la televisión se pierden, que en el campo no. Y a mí ese es un trabajo que me gusta hacerlo mucho y también son cosas que yo destaco a la hora de armar el informe del futbolista. Digamos. Es un jugador que cuando el equipo está atacando está constantemente viendo, ordenando, o es un motivador, o digamos, destacar cosas que solamente la imagen no te permite. Bien, y saliendo un poco de lo que respecta a la asesoría deportiva, a tu rol, preguntarte un poco también cómo ves al fútbol argentino hoy en día, cómo ves a la estructura, esto que se debate tanto, de que haya 28 o 30 equipos en primera, tantos equipos en primera nacional, en el federal, cómo ves la estructura y cómo ves también todo el proceso del mandato de Tapia, que fue quien un poco fue inculcando esto en el fútbol de nuestro país. Bueno, yo como un trabajador de la gestión deportiva lo veo espectacular. Creo que ha sido una gestión increíble. Creo que el fútbol argentino tenga 30 equipos le ha dado la posibilidad a un montón de futbolistas que si el fútbol argentino tuviera 20 no estarían hoy donde están. Creo que la Primera Nacional, al tener tanta cantidad de equipos, también hace que sea súper competitiva. Creo que también le da a un montón de futbolistas la oportunidad de mostrarse, y hoy está a las claras que hay un montón de jugadores que inclusive están en la selección argentina, que si no hubiera 30 equipos, porque vos al tener 30 equipos, al tener 46 equipos, al tener Nacional B, Federal A, una mayor cantidad de equipos de las que normalmente tenían antes, lo que haces es darle más posibilidades a futbolistas de mostrarse, de mostrar su trabajo, de que lo vean de otros mercados. Y que el otro día justo escuchaba una nota donde decía Tapia que coincidía la cantidad de equipos con los éxitos de Argentina en los mundiales ganados. Y claramente que, no sé si es un condicionante, pero sí es un atenuante que te permite decir, el seleccionador, que es el entrenador, tiene más jugadores para elegir, porque hay más jugadores de primera división, porque hay más jugadores de Nacional B, porque hay más jugadores de primera división posiblemente en el exterior, eso hace que haya más jugadores en el exterior compitiendo en el primer nivel. Entonces, para mí es muy bueno. Transformó a la Argentina en el tercer exportador de futbolistas. Eso implica ingresos para los clubes. Eso implica que la rueda sea constante, que se va un jugador y viene otro, y se va un jugador y viene otro. Y la competencia de los clubes es cada vez más grande. Eso hace que los clubes crezcan, porque crecen en infraestructura por los ingresos económicos que tienen, porque crecen en las divisiones juveniles, porque saben que el producto a vender es el jugador joven, entonces invierten en juveniles, eso le da trabajo a más entrenadores, le da más trabajo a más futbolistas, le da más trabajo a periodistas, le da más trabajo, o sea, es cada vez más la gente que trabaja en el fútbol. Yo el otro día sacaba un cálculo, debe estar arriba de las 100 o 150 mil personas, yo no sé qué otra estructura en la Argentina le da trabajo a tanta gente, directa e indirectamente, periodistas, la gente que hace indumentaria, el que vende, el que la vende, el que vende el choripán, el que trabaja en la puerta, el que trabaja en los estadios, los cancheros, los preparadores físicos y además hasta exportarse eso. Yo tengo gente que laburó conmigo en Juventud San Luis, un profe y un ayudante de campo, que están en el Deportivo Táchira y compiten en la Copa Libertadores. O sea que si hubiera 10 equipos en el Federal y tal vez Juventud no hubiera estado, esos chicos no tendrían. O sea, le da la oportunidad a la gente capacitada de poder mostrar el trabajo. Después si no estás capacitado no vas a ir, porque no es que te vienen a buscar los jugadores porque son de primera. Te vienen a buscar porque son buenos. Y además es una gran ventaja sobre el resto de los países de Latinoamérica,
¿Por qué? Porque vos en la bolsa de mercado de trabajo tenés en Argentina 900 futbolistas, porque mínimo 900, porque tenés 30 equipos sacando una cuenta de 30, y en Uruguay que tiene 16 tenés menos, en Paraguay que tiene 12 tenés menos, en Brasil que tiene 20 tenés menos, entonces vos le sacás una gran ventaja. Ahora yo, inversor o comprador de futbolistas o de entrenadores, yo tengo muchísimos más argentinos para elegir que tal vez sumando 3 o 4 países. Entonces es una gran ventaja para el fútbol argentino y para el mercado de los clubes, de los ingresos económicos, que es lo que la mayoría termina persiguiendo para generar la sustentabilidad de los proyectos en el tiempo. Y después va a llegar un momento donde va a ser tan importante los ingresos que haya generado que Argentina va a decir no te vas más. Ahora te podés quedar porque yo tengo las condiciones económicas, deportivas, para decirte quedate. Como ha pasado ahora, por ejemplo, con River, que ha traído montones de futbolistas que tal vez en otro momento no hubieran venido al fútbol argentino. Y lo puede porque tiene el poderío económico generado a través de años y años de ventas y de logro deportivo que generaban ingresos. Pero a la maquinaria del fútbol argentino y a la cantidad de gente que le da trabajo, a los árbitros, yo no sé cómo hacen para conseguir tantos árbitros con la cantidad de partidos que hay hoy en Argentina. Primera, Nacional B, Copa Argentina, Copas Internacionales, B Metro, Federal A, C, D, Regional Amateur, o sea, son miles, y sumar las categorías juveniles, miles y miles de partidos que no sé cómo hacen para sacar tantos árbitros en el fútbol argentino. Bueno, justo los árbitros igual es un tema del cual se habla bastante también. ¿Y vos qué opinión tenés del arbitraje? Que es algo de lo que justamente te digo, se habla mucho. Para mí el arbitraje argentino sí está entre los mejores del mundo. Por algo cuando hay equipos argentinos que no definen los torneos, ya sea Sudamericana, Libertadores, Copa América, Mundiales, están los árbitros argentinos dirigiendo. O sea, para mí tienen muchísima cancha, saben cómo aplicar ese reglamento, que es algo escrito, bajarlo después al campo, en las pulsaciones, en las presiones que tienen, en los rendimientos. Después, a ver, yo creo que se puede generar polémica, y sí, porque están constantemente expuestos al error. Digamos, ellos erran y un equipo pierde, y el que pierde se enoja y lo cuestiona, y ellos erran y un equipo gana y dicen que está favorecido. Pero yo creo que la verdad es muy bueno el arbitraje, es muy bueno. Y también obviamente se habla muchas veces del arbitraje del ascenso, pero vos tenés que entender que el ascenso, primero que nada, los árbitros de primera son los mejores, los del ascenso están por debajo de los de primera. Los de primera además tienen el VAR. O sea, vos árbitro vas, cobrás un penal, te equivocás, que en el Nacional B o en el Federal A o en el resto de las categorías, no hay vuelta atrás. Y en primera te llaman y te dicen, mirá, no fue, mirá, no fue. O sea, inclusive a veces viendo lo del VAR hay diferentes opiniones, uno cree que fue, uno cree que no fue, seguimos teniendo un margen de error humano, pero es cada vez más chico, y obviamente los árbitros del Federal A o de la Metro o de las categorías inclusivas tienen jugadores. O sea, si los jugadores del Federal A lo pones a jugar en primera, les va a costar y cometen todavía errores de control, errores de técnica, no están preparados físicamente, y a algunos les pasa, otros no. Otros están en el Federal A porque están haciendo el camino para llegar a la Nacional B y a la primera, pero para mí es muy bueno el árbitro. Bien. A ver, después puede haber alguno que cometa, que camine torcido, pero ya no es el arbitraje, es la persona. O sea, como hay periodistas que pueden tomar un camino que no es el éticamente correcto para la profesión, pero no es que todos los periodistas, es esa persona que tomó la decisión digamos, de faltarle a la ética profesional que compete a la función que cumple, pero digamos, no tenemos que generalizar como con los jugadores, con los entrenadores, con los periodistas, con los árbitros, lo mismo, digamos. Si alguien comete un error, el que lo comete, digamos, sacando lo deportivo, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que muchas veces se polemizan con respecto a la credibilidad. Bueno, esas son las personas, no la profesión. Bien, no caer en la estructura, por así decirlo, de lo que es el arbitraje en sí general por una cuestión puntual, por así decirlo. Es que sí, es que digamos, si vos cometés un error, si tendencioso por factores externos, el que lo cometes a vos, no el arbitraje en general, o no los entrenadores, como hay algunos entrenadores que acusan a otros de llevar a un jugador porque, no, entonces todos los entrenadores, no, si hay un entrenador, Juan Pérez, bueno, fue Juan Pérez, es la persona, no es la profesión que se lleva adelante la que está manchando. Acá es muy simple, por eso te digo, o sea, no podemos cuestionar algo que en el mundo es una de las mejores cosas vistas. Claro, sí, de hecho, o sea, es verdad lo que vos decís que hay muchos partidos importantes en eliminatorias, En la Eurocopa hay árbitros que han ido a dirigir a Arabia Saudita. Sí, ¿Por qué?
y a capacitar además. Porque te digo, el árbitro argentino tiene mucha cancha, tiene mucho pasto, o sea, tiene mucho pasto. Que a mí me ha tocado estar en otros países dirigiendo y tal vez no es lo mismo, son mucho más estructurados, son mucho más de pum, te digo, sí, puede haber errores. Hay errores que están mejorando, como hay jugadores que están mejorando. Yo cada vez veo más capacitaciones de quienes se encargan de elegir a los árbitros, de prepararlos. Por lo menos yo en San Luis antes no tenía tan presente como la veo hoy. O sea, en San Luis, en Santiago, lo ves en Buenos Aires, lo ves en las redes sociales, ves cada vez más que le hacen las pruebas físicas más a menudo para asegurarse que los árbitros estén a la altura, por lo cual, para mí es bueno. Que hay errores, hay errores. Que puede haber alguno que no camine, puede pasar, pero pasa en todas las áreas. Sí. Por lo cual, de mi parte, no cuestionaba. Bueno, Gonzo, es muy enriquecedor escucharte, la verdad. Nos hablaste un poco, me hablaste un poco de lo que fue tus comienzos en Juventud, tu paso en Mitre. Ahora me gustaría preguntarte cuál es tu objetivo, tu futuro, dónde ves tu futuro laboral, tus objetivos laborales en estos próximos años, meses, en el futuro básicamente. ¿Dónde te ves laboralmente? Bueno, yo todavía estoy terminando de conocerme la función y de estructurarme, por así decirlo, porque bueno, en mis principios de juventud hice de hilero, de agente inmobiliario, me encargaba de la logística, traía a los jugadores, hacía los contratos, en la parte administrativa, armaba el presupuesto, elegía el entrenador, los futbolistas, hacía el scouting, o sea, hice de todo hasta, como te decía, corté el pasto una vez. Sí. Después ya en Mitre ya fue mucho más focalizado, pero bueno, hasta me tocó dirigir en Mitre, porque bueno, yo hice el curso de entrenador y en Mitre me tocó dirigir. También represento mucho la parte comercial de los clubes y hasta hay algunos jugadores que me han pedido que sea su representante, por así decirlo, digamos, porque confían mucho en mí o me pedían que le diera los contratos, que lo acompañara, que lo ayudara, que lo escribiera. Y también hoy, al haber yo trabajado en Juventud, al hoy estar en Mitre y al yo confiar muchísimo en los jugadores de Juventud y traerlo a Mitre, digamos, como que son juez y parte muchas veces de las decisiones, entonces como que, digamos, hoy estoy tratando de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? En el barro tuve que hacer de todo para crecer, por necesidad de la institución, ¿no? Sí. De la misma función que lo pedía. Ahora que ya, si bien que no estoy en el barro, pero que uno ya tiene experiencia en el medio, creo que tengo que terminar de enfocarme. Decir, bueno, entrenador no quiero ser. Dirigir, pero entrenador no quiero ser, lo tengo como una herramienta, porque me gusta el fútbol, porque creo que a la hora de hablar con un entrenador, ser entrenador, haberse preparado te da otra jerarquía. Y bueno, y ahí es donde hoy termino de decir, tampoco la parte presencial, hoy me ha gastado mucho la parte presencial como manager, como director deportivo, están muchas cosas en el día a día, creo que te van desenfocando de lo deportivo, que te terminas juzgando, y para lo que yo me preparé para hacer, y lo que me gusta hacer. También de estar 100% en un lugar, como me toca a mí estar en Santiago del Estero, como antes estuve en San Luis, hoy por una cuestión familiar y personal se me dificulta. Y la realidad es que la parte de la asesoría deportiva me gustó muchísimo. He hablado muchísimo con los clubes que tienen asesores deportivos, he hablado con muchas personas que desarrollan la producción de asesor deportivo. Y también creo que es donde es mi fuerte. O sea, mi fuerte es el desarmado de plantel, la elección de entrenadores, en potenciar institucionalmente, externamente. Obviamente, si necesitas que tenga una estructura de recursos humanos, te la puedo armar, porque tengo muchísima gente que hoy trabaja para mí o que está trabajando en otros clubes que quiere sumarse al ritmo deportivo en el que uno participa. Entonces yo creo que me voy a ver de ese lado, creo que voy a terminar de enfocarme por ese lado para ya terminar de desarrollarme yo personalmente, para no tener tampoco conflictos de intereses o éticos que uno puede llegar a tener a la hora de estar en dos clubes que deciden el mismo futbolista, o a la hora de intervenir un futbolista que confía en vos, quiere que vos lo acompañes en su carrera deportiva, no como su representante, sino como su asesor. Yo soy asesor de muchos chicos porque, nada, pero no confían a veces en el representante y quieren que uno les haga la carrera, porque ya han visto lo que ha sucedido con otros casos, donde me han pasado de frenarlo, che, no te quieren del club, no, pero esperemos, quédate un año más, todavía no estás, espera un año más para terminar de desarrollar esta parte, esta otra, y han sido casos exitosos, entonces ahí es donde hoy yo creo que más me voy a terminar enfocando. Después, bueno, el mercado o la parte laboral dirá, tal vez termino siendo manager del club porque el proyecto es muy bueno
y me vuelve a tentar la posibilidad de, seguir, de meterme de lleno en una institución, o tal vez sigo donde estoy, o tal vez vuelvo a donde estaba antes, digamos, esto es muy dinámico, el fútbol es muy dinámico y hoy se abren muchas posibilidades porque los clubes están necesitados de estructuras deportivas. Entonces ahí es donde yo un poco, bueno, también quiero abstraerme y volver a ver todo de arriba para abajo y de adelante hacia atrás para ver cómo ha sido el camino y a dónde yo le puedo enfocarme. Bueno, Gonza, la verdad, muy enriquecedor escucharte. Muchas gracias por tu tiempo, por venir hasta acá, por, por esta hermosa charla que, como te digo, es muy enriquecedora. Uno aprende mucho escuchando de gente así. Así que nada, agradecerte por tu tiempo. Espero que te hayas sentido cómodo, te haya gustado. Y nada, no sé si querrás decir algo como para cerrar con esta linda charla. No, gracias a vos por invitarme, la verdad que hablar de fútbol me encanta, siempre, constantemente estoy hablando de fútbol, tratando de tener reuniones para seguir creciendo, porque bueno, el camino es largo todavía, ¿no? Y realmente a la hora de manejar procesos deportivos lo más importante es que tener cada vez más herramientas para brindar a los clubes porque es una responsabilidad muy grande. Así que en ese sentido siempre preparándome y nada, con muchas ilusiones siempre, ¿no? La verdad que tengo muchísimas ilusiones con todo lo que pueda llegar a venir por delante. Así que gracias por invitarme y lo que necesites siempre vamos a estar a la hora. Gonza, muchas gracias.